Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a analizar un cuento de Silvina Ocampo, Casi el reflejo de la otra. Un cuento que nos puede parecer raro y quizás un poco ingenuo, pero luego de una segunda o tercera lectura, entendemos que la autora plantea un juego con el lector a través de claves y pistas que va dejando. En este video vamos a descubrir todas esas pistas que nos van a dar la clave para interpretar esta historia. Empecemos con el título, Casi el reflejo de la otra. En el reflejo de la otra ya tenemos planteado el tema del cuento, que es el doble, ¿no? Por el reflejo de la otra. Y lo precede esta palabra, el adverbio casi, que nos indica que a este reflejo algo le falta, no está completo. En la primera oración del cuento también tenemos muchísima información. Para empezar, la referencia a la televisión, que va a ser una pista clave en el resto del relato. En segundo lugar, la, que nos indica que se va a hablar de una sola persona, de un solo personaje. Y vi, que nos indica que tenemos un narrador en primera persona. Yo la vi. Dice también que le pareció extraña, lo cual ya nos va anticipando que el personaje algo raro va a tener. Y con este primero y segundo da comienzo a un largo juego de ambigüedades entre dos elementos. Reinaba en el centro de la pantalla, refuerza la pista que habíamos mencionado anteriormente, y a partir de acá abandona la primera persona y comienza un narrador en tercera persona, alguien que no está participando de los hechos, sino que narra la historia como si estuviera fuera del cuadro. La llamaban Lila Violeta, nos presentan a la protagonista, y luego continúa ese juego que habíamos mencionado anteriormente entre lo primero y lo segundo, una y la otra, explicando este comportamiento extraño que tienen con su nombre compuesto. También se hace referencia a María Magdalena, una referencia bíblica que puede llegar a tener sentido un poquito más adelante. Con dos flores ya nos va indicando la naturaleza dual de la protagonista, y esta oración, que incluye el título y por lo tanto debe ser una oración importante, está construida de una manera espejada, es un poco una oración capicúa. Luego vuelve a decir dos flores para no tener que decir que son dos personas, porque todavía no está blanqueando el hecho de que el personaje está desdoblado. Pero sí lo va anticipando con esta frase final, aunque físicamente se parecieran tanto, ¿no? Que nos preguntamos por qué se van a parecer tanto físicamente si estábamos hablando de la misma persona. Y a cada comienzo esta larguísima comparación entre Lila y Violeta, entre sus preferencias y sus gustos. Aparece una referencia concreta al lugar donde se desarrollan los hechos. Podemos resumir estas dos personalidades diciendo que Lila es la que le gusta la vida pública, la vida de la ciudad, y a Violeta la vida privada, la vida del campo, la vida más simple. Llegando al final se las llama niñas, poniendo en duda cuál es la edad de Lila Violeta, y se repite el hecho de que nunca están de acuerdo la una con la otra, cosa que refuerza la división de estas dos personalidades. Y a partir del párrafo siguiente comienza el verdadero núcleo narrativo de esta historia, con el clásico un día conocieron a un joven, que retrospectivamente nos vamos a dar cuenta que es aquel narrador que comenzó a contarnos esta historia. Esta escena que nos remite a un cuento de hadas con madrina y frutas. Ocurre también algo muy interesante, ya que aparece un paquete adentro de otro paquete, una característica de Silvina Ocampo de darle a los objetos características similares a la de los personajes. En este punto y con la primera línea de diálogo ya tenemos a Lila y a Violeta completamente separadas. Un poco más abajo vemos lo que podría ser una representación del jardín del Edén, ellas ofreciéndole frutas al joven, con manzana y todo, y dice que conversaron hasta la noche sin poder separarse, como siempre Lila y Violeta, porque acá se está presentando el conflicto de esta historia, que va a ser la disputa por el amor del joven. Y además se nos presentan las primeras miradas en el interior de los personajes que hasta ahora no sabíamos qué estaba ocurriendo ahí. Esto nos da la pauta de que este narrador en tercera persona es además omnisciente. Lo que sigue es el diálogo entre los tres personajes. Y en lo que debería ser la descripción de una escena amorosa, acá se nos plantea un juego infantil.
reforzando nuevamente esa dualidad no solo entre las personalidades de Lila y Violeta, sino también la ambigüedad en las edades de la protagonista, si es mujer o es niña. Luego comenzamos a conocer la melancolía de Violeta, entendiendo que de las dos es el personaje que está triste. Y siguen apareciendo pistas que nos recuerdan que estos dos personajes no están tan separados. Se sentaron frente al piano, entendemos que son los tres. Violeta sintió que Lila y el muchacho se besaban, o sea, no lo escuchó, lo sintió. Y luego esto de que se odió a sí misma, que en realidad es el odio a Lila que se proyecta como odio a sí misma. También habla de fingir, estableciendo un conflicto interno. Muestra una cosa, pero por dentro está pasando otra. Y así vamos llegando al clímax del cuento, que comienza con esta ambigüedad también de los objetos, este remedio calmante que también puede ser mortal, una enumeración de verbos que ofrecen un escape a la realidad. Y aunque dice nadie se dará cuenta, Lila sí se da cuenta, va interponiendo con miradas de rencor, porque sabe lo que Violeta está planeando. Y también sabe lo que eso implica, que ella también va a morir. Lo cual nos revela uno de los datos más importantes, que es que Lila es el doble de Violeta. En el siguiente diálogo ocurre algo muy curioso, que es que si la autora no nos aclara quién está hablando, a veces dudamos entre los personajes que están conversando. Otra cosa curiosa es que el joven indique que se parecen mucho, como si él pudiera ver esa separación incluso en lo físico. Y por último, el ultimátum de Violeta a Lila, a lo que Lila responde que no puede elegir. Llegando al desenlace de esta historia, reaparece el narrador en primera persona, que nos recuerda la existencia de estas dos dimensiones, haciendo alusión a aquella pista que había aparecido al comienzo del relato de la televisión. También nos revela que este narrador es el mismo joven que la fue a visitar y que amaba más a Lila que a Violeta, porque claramente Lila era el yo visible, la famosa, la que salía en televisión. Y repite la idea de que los pulsos se detuvieron simultáneamente, dándonos a entender que estas dos personalidades en la muerte se reúnen. También retoma la idea de la pantalla y la realidad para redondear la explicación final. Todo esto nos quiere decir que generalmente el que mostramos no es nuestro verdadero yo. Resumiendo, tenemos el tema del relato, que es el doble. Esto lo vemos en distintos elementos, como por ejemplo el título, también en la protagonista en distintos aspectos. El nombre, que es el de dos flores y el de dos colores, dos personalidades opuestas, una dualidad entre mujer y niña, una figura pública y una vida privada. Los objetos inanimados también son dobles o ambiguos. Tenemos un paquete dentro de otro paquete, que podría ser una metáfora entre Lila y Violeta, y un remedio calmante que también puede funcionar como veneno. Además tenemos dos narradores, uno en primera persona, testigo, y otro en tercera persona, omnisciente. Esto le permite al autor tomar distancia de los hechos o hacerlos más personales según el caso. Y por último, dos dimensiones, la pantalla y la realidad. Con respecto al marco del relato, tenemos un espacio local, la localidad de Bursaco en la provincia de Buenos Aires, y tenemos un tiempo que podríamos considerar contemporáneo, dada la presencia de televisión o tecnología en general. Todo esto provoca un efecto en el lector, y es que el relato trata un problema actual. El verdadero yo no es el que se muestra, sino que está detrás de la pantalla. Esto lo podemos pensar hoy en otras tecnologías actuales que proporcionan este mismo recurso. Bueno, espero que hayan disfrutado del cuento y que les haya servido este análisis. Les mando un gran abrazo a todos. Saludos.